Crónica Virus, un espacio para reflexionar, aprender, pensar críticamente y dialogar en tiempos de confinamiento. En colaboración con ahocha.info, presentado desde Iruña, hablaremos con diversos actores del panorama social sobre asuntos bilaterales que la crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa. La economía, la exclusión social, la salud, los derechos sociales y muchos otros aspectos de lo que está ocurriendo. La pandemia del coronavirus se está acelerando. La advertencia llega desde la Organización Mundial de la Salud. El organismo registra más de 300.300 casos confirmados. 300.300 confirmados. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé l'Afrique à se réveiller face à la progression de l'épidémie. عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا من 600,000 بينما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس. La música de Baikar Alar, trap árabe de una enorme calidad, procedente de Palestina, nos traslada al Oriente Próximo. Ya que si hay un lugar en el mundo donde el confinamiento es normalidad y no excepción, es precisamente los territorios ocupados del Oriente Próximo. Esta es la ironía, que parece ser que los muros y los puestos de control y los bloqueos han permitido evitar una penetración más agresiva del COVID-19 en Gaza y Cisjordania. No obstante, una vez volvamos a la mal llamada nueva normalidad, allí seguirán los muros y los checkpoints racistas, pero los palestinos tendrán que confrontar una realidad mucho más siniestra. La crisis económica habrá decimado una economía ya de por sí debilitada y por lo tanto facilitará el proceso constante e ininterrumpido de la ocupación. Para entender mejor lo que ocurre sobre el terreno, hemos hablado con alguien que lleva 35 años residiendo en Palestina y que ha dedicado su vida a la salud en los territorios ocupados. Juani Rismawi nació en Madrid en una familia humilde de origen extremeño, hija de un militar. Reconoce que pasó parte de su juventud alejada de lo político, hasta que un día se encontró con un grupo de jóvenes palestinos en Madrid, con los que entabló conversación. De allí surgió el amor con uno de esos chicos y su amistad con el pueblo palestino. Tras hacer sus maletas, se fue a vivir a Gaza en 1985 y luego a Cisjordania. Desde su casa, en las afueras de Belén, nos responde y nos cuenta la situación que viven. Muy bien, Juana Ruiz Sánchez, bienvenida a Crónica Virus y muchas gracias por estar con nosotros desde muy cerca de Belén, ¿no? Sí, en Besajur. Hola, ¿qué hay? Que es, digamos, estás bajo la autoridad de la autoridad palestina, ¿no? Hombre, oficialmente sí, mi zona es zona área A y estamos bajo la Autoridad Nacional Palestina, sí. Muy bien, Belén. Pues un poco, pues ¿cómo estáis viviendo... Belén, perdón, Juani, ¿qué tal estáis viviendo este confinamiento? Bueno, desde mediados de marzo, en un hotel, te empezaré diciendo cómo surgió todo esto ya y como en todo el mundo, pero vamos, tuvo un comienzo. No sé si a mediados, el 8 o 9 de marzo, hubo la comunicación del gobierno griego a la Autoridad Nacional Palestina de que había un grupo de turistas que habían estado aquí en Belén y en otras partes, en Egipto y varios de turismo, y que tenían el corona. Que por favor estuviesen controlando las personas que habían estado, digamos, con ellos, ¿no? Sí. Especialmente hubo el conductor, el chofer del autobús pequeñito que alquilaron para llevarlos por todo Israel y Palestina, y también el hotel donde estuvieron hospedados todo el tiempo. Y en efecto les hicieron, y resultó que el conductor fue el más contagiado y el que peor lo ha pasado, ya que, fíjate, desde entonces hasta ahora, hace una semana que le han dado de alta, ha estado muy grave. Y los otros pues fueron los trabajadores del hotel el Ángels, que ahí está en Belén. Y allí pusieron en cuarentena todos, cerraron el hotel
lo pusieron a caldo, lo pusieron en un candado, vamos, solo entraban médico y enfermera para controlarlos y para hacerles el test, y en efecto salieron 20 casos en ese momento, y en ese momento la autoridad palestina dijo que estaba totalmente aislada y clausurada el área de Belén, solo el área de Belén. Es decir, que de lo que es Besahur, Beyala y Belén, estaría cada uno en nuestras casas, prohibido salir, lo único que se permitía abrir eran los supermercados y las farmacias. La gente se puso histérica, como ha pasado en todo el mundo al principio, luego ya se ha ido más normalizando las cosas. Y yo, aunque trabajo en la clínica y por supuesto la mía se ha puesto en la de Besahur, porque nosotros tenemos 14 clínicas y en todo Cisjordania, pero yo trabajo en el hospital que tenemos en Besahur, decidí que como soy una persona de riesgo por alergias y que he padecido durante 6 meses unas infecciones en los bronquios bastante malas, entonces mi marido me dijo que no podía estar allí por cualquier casualidad vinieran enfermos, y además yo era una persona que no era imprescindible, vamos, allí los imprescindibles eran los médicos y la enfermera, y hablé con mi jefa y me dijo que sí, que trabajara en casa, que no había ningún problema. Entonces desde ese día, que ya va a ser casi 60 días, pues me quedé en casa. Lo que pasa es que ya voy volviendo al trabajo un día sí, otro no, a veces voy, porque yo como trabajo más en mi confinamiento con España, y España ahora ya sabes que está todo prácticamente cerrado, bueno, ahora aunque se vaya abriendo poco a poco, y mi trabajo va a ser muy complicado a partir de ahora, todavía más por la situación económica, pues no he tenido mucho trabajo, más de comunicación, de terminar algunos informes, me han pedido conexiones con las organizaciones a ver cómo estábamos, y ese ha sido el trabajo que he tenido. Aquí el confinamiento ha dado buenos resultados, porque de esos casos que fueron, no ha vuelto a surgir ni uno, hubo 2 en Besahur. Lo que ha pasado después es que había muchos trabajadores que iban a la parte israelí, por lo menos cerca de 50.000. Entonces, de esos 50.000, cuando ha habido las fiestas de Semana Santa, que los israelíes tienen sus fiestas también, cerraron todos los israelíes porque también estaban empezando a tener contagios por el corona, además de cerrar el aeropuerto, y todas las fronteras cerraron automáticamente de una parte y de otra, tanto la terrestre como la aérea. Y esos 50.000 trabajadores pues volvieron, y volvieron muchos contagiados. La autoridad palestina estaba preparada para ello, entonces en los checkpoints intentaba dejarlos aparte para que les hicieran el test y saber si algunos se colaron, y entre ellos que se colaron pues hubo un muchacho que contagió a su madre y al poco tiempo la madre murió. Entonces ahí fue una lección bastante fuerte para la población, de que sabían que si no protegían también a sus mayores, ¿me entiendes? Aquí no tenemos geriátrico, aquí los mayores están con nosotros en casa, yo vivo con mi suegra, entonces en esa parte han salido mucho más protegidos, y mucha gente que ha estado trabajando fuera incluso se han quedado en habitaciones aparte sin acercarse a su familia para no contagiarlo, pero por supuesto ha habido casos. Actualmente hay 385 casos, no es mucho, sale de vez en cuando alguno, pero es poco, solo 2 fallecimientos, otro chico que se contagió pero tenía una enfermedad crónica y no lo superó, y han sido dados de alta casi 90 personas, y desde hace ya una semana o 2 no han salido casos. Entonces, porque cerraron ya, a partir de que salieron esos casos ya extras en Ramallah y en Tulkarem y en Jenin, cerraron totalmente todos los territorios. Han salido muchos más casos en Jerusalén, entonces han prohibido que nadie de Jerusalén, ni árabes ni nadie, pueda entrar en los territorios. Por lo tanto, de una forma bastante efectiva, se ha controlado bastante bien, ¿verdad? Pero el coste es más que el corona. Yo pienso que lo que nos va a traer después la crisis económica es tan grave y tan alta que vamos a tener, porque somos un país dependiente. Entonces, y creo que va a poder a poco ayudar a los otros países. España nos ayudaba mucho, tanto a la autoridad palestina como a nosotros en muchos programas, y me parece que esto para el 2021 va a ser un auténtico desastre para nosotros. Tú, aunque eres originaria de Madrid, ya llevas casi 27 años, ¿no? En Palestina, un poco... No, en Palestina llevo 35. Ah, 35, Trabajando perdona. con la organización llevo 27.
Sí, y un poco, cuéntanos un poco sobre tu trabajo allí, la organización para la que trabajas. Ujú. Okay. La Health Committee es una organización que se creó en el 85 con unos médicos de Jerusalén que intentaban ayudar a paliar las necesidades sanitarias de la población palestina, porque Israel tenía a los palestinos totalmente abandonados y la situación de los hospitales, las clínicas, era un auténtico desastre. Ellos padecían muchas enfermedades y además querían tener un control más sobre cómo estaba la situación sanitaria en la población palestina. Y desde entonces fue creando pues clínicas pequeñitas. Cuando yo entré en el 93 empecé a presentar proyectos en España. En el primero en la ECI. Y en esa época todavía estábamos con Gaza, es decir, teníamos la Health Work Committee, también estaba representada en Gaza y yo trabajaba para las dos. Lo que pasa es que luego, a partir de la entrada de la autoridad palestina y las discusiones sobre esto y aquello, ya no se podía trabajar en condiciones y la organización de Gaza se ha hecho independiente y la nuestra, pues solamente yo represento la de Cisjordania, que no quiere decir que yo no esté apoyando a la de Gaza, porque tengo muchos contactos y cuando han necesitado algo me han llamado, he conseguido enviarles algunas ayudas cuando han sido situaciones críticas en 2008, en 2014, tengo contacto continuamente con la organización por si necesitan algo y bueno, nuestras organizaciones tampoco las han dejado, pero es más trabajo de recomendación y de apoyo. Pero mi trabajo en realidad de ocupación. Actualmente nuestra organización antes tenía 6 clínicas cuando yo empecé a trabajar y actualmente tiene 14, entre ellos 2 hospitales, uno en Calquilia, una zona muy especial porque es una ciudad, casi una ciudad, que está enfrente de Tel Aviv, que tiene casi 40.000 habitantes y que está rodeado por un muro que le separa totalmente de sus tierras, porque es una ciudad que siempre se ha mantenido a sí mismo con la agricultura, porque aquí la mayoría de los palestinos de toda la vida han sido agricultores, hombres de manos de obra, de construcción, de pequeños comercios. Se ha mantenido muy bien gracias a los olivos, al aceite de oliva. Entonces, toda esta destrucción de tierras, confiscación y demás está haciendo muchísimo daño y arruinando a cientos de familias. Por lo tanto, esa clínica pues ha venido muy bien para ayudar y sanear un poco dentro de las carencias que tenían en sanidad. Ahora ya hay un hospital de la Autoridad Palestina, pero nosotros tenemos un gran trabajo y nos tienen un gran cariño y respeto porque siempre hemos estado con ellos. Y Besahur tenemos la clínica y luego aparte el hospital, que en este momento está casi cerrado porque entre lo del corona que la gente ahora no hace operaciones ni realiza ningún trabajo y la clínica, pues todas nuestras clínicas las hemos puesto en estado de emergencia, están las 24 horas atendiendo a personas, los que necesiten. Y los casos que se han detectado de corona, nosotros aquí detectamos uno, lo enviamos directamente a la Autoridad Palestina, que es la que tiene los recursos. No es que tenga muchos, pero es la que en sus hospitales, cada uno de ellos del gobierno ha dedicado una planta entera para enfermos del corona, por lo tanto eso. Y luego los respiradores son ellos los que los tienen, que por cierto no muchos, menos mal que la sanidad no se ha colapsado, si no hubiera sido un problema muy grave. Sí, ya imagino. Declaró, y Gaza menos todavía. Claro. Así que ha habido mucha suerte. Y con Gaza también ha habido la suerte, curiosamente, con lo mal que están y la situación tan mala que tienen, pero al estar aislados no ha entrado el corona de la manera tan bestial, ¿no? Entonces, y ha sido controlado por las autoridades de allí por la frontera de Rafah con Egipto. Sí. Entonces, volvieron 2.500 personas que estaban en varios países viajando y otras que estaban en Egipto, pero las aislaron en unos centros especiales que construyeron así rápidamente y allí les han tenido controlado. Salieron 13 casos y no había salido ni uno más, es decir, que ha sido controlado muy bien también, porque era la única forma. Ya te digo, que aquí o previenes las cosas o te viene algo muy gordo. Entonces, digamos que no. ¿Sí? No vamos a hacer apología de la situación que viven allí con los checkpoints y los controles, pero puede ser que el hecho de que les hayan tenido, digamos, entre comillas, en confinamiento tantos años, hace que casi esta vez esa situación les ha salvado la vida. haya jugado a su favor. Sí.
pero vamos, no porque queramos terrible. hacer apología de la situación. No, por Dios. En todo caso, Juaní, te quería preguntar cuáles son las medidas que han tomado, por ejemplo, en Israel y luego las autoridades palestinas a nivel social. Quiero decir, aquí pues se puede ir hay unas tiendas que pueden abrir, las de primera necesidad. Durante un tiempo los trabajadores iban a las fábricas, pero en un momento se paró, luego se volvió a activar eso. Ahora entramos en unas fases de desconfinamiento donde hay una serie de etapas. En Francia permitían salir a la noche a correr 1 hora. En Israel y en Palestina, ¿cómo se han aplicado esas medidas? No, en Israel no tengo yo mucho conocimiento, pero más o menos yo creo que van paralelas a nosotros. Lo que pasa es que ellos han tenido muchos más casos. Tampoco lo han cerrado todo en Israel, ¿eh? Han estado bastante aislados, pero ellos lo que más han hecho es, lo que más les ha dado un poco de resultado ha sido cerrar las fronteras, es decir, paralizar el transporte aéreo, terrestre y marítimo. Entonces, creo que tienen actualmente unos 15.000 o 16.000 casos, que tampoco es mucho, aunque vamos, y 204 muertos, y creo que hay un 90 y tantos recuperados. Entonces, lo que le salva un poco a Israel también, son poblaciones que viven también unas aparte de otra, también las han cerrado en comunicación unas con otras. Hubo unos rebotes en algunos asentamientos que querían salir y todo, y los militares no se lo han permitido para que no contagiara gente. Entonces han hecho un poco también lo que les da la gana, pero no han tenido un aislamiento tan severo. Nosotros lo hemos tenido más. Lo que pasa es que ahora paulatinamente también ya estamos abriendo. A mí en mi pueblo ya prácticamente la gente sale normal. Lo que pasa es que no abren todas las cosas, ¿eh? Los militares pasan por ahí, ¿no? Ya van abriendo poco a poco y van dando permiso para otros tipos de esto, ¿no? Antes solo era exclusivamente supermercados y farmacias. Ahora, bueno, ya ves que algunas tiendas pequeñitas, que son tiendas pequeñitas, ¿no? A lo mejor de algunas cosas de complementos de cocina, alguna de la ropa, alguna ya la ves que va abriendo. La pescadería ha estado abierta, el cambio de dinero antes no, ahora ya sí abren unas horas nada más, y ya por la noche, eso sí, pasan diciendo que la gente a sus casas. Como no ha habido rebote de casos ni nada, la cosa está volviendo a su normalidad, porque últimamente ayer en nuestro hospital, que había un mes sin hacer operaciones, se hicieron 2 operaciones, es decir, la gente ya va volviendo, los médicos especialistas van volviendo también para atender a las enfermedades normales que tiene la población. Entonces quiero decirte que esta gradualidad viene casi por sí misma. Poco a poco la gente se envalentona y no están prohibiendo mucho porque ven que no hay más casos, ¿me entiendes? Si hubieran... Hoy mismamente, mira, esto es una anécdota, yo en la clínica siempre que estoy, los miércoles viene un chico que vive en Belén que nos trae de estas... ¿cómo se dice? Los frutos secos de muy buena calidad, y yo siempre le compro un poquito porque es un chico encantador y además me lo trae, digo, pues, y confío mucho en él. Y hoy me ha venido y digo, hombre, 1 mes y medio sin verte. ¿Qué tal? Digo, ¿han aligerado? Dice, sí, me han dejado pasar. Dice, y he podido abrir mi de los frutos secos. Date cuenta que también ahora es Ramadán. Entonces la gente necesita cosas y los musulmanes están con el Ramadán y ha habido... en Semana Santa hicieron algunas concesiones a los cristianos que fueron un poco bestias, pero bueno, al final no ha pasado nada grave y ha sido un golpe de suerte nada más. Pero quiero decirte que gradualmente ya se está notando que se va normalizando. Dieron permiso a taxis, pero montarse solo una persona y en la parte de atrás. Es decir, están dando ya graduaciones poco a poco y ya poco a poco se ve que la gente va volviendo a la normalidad. Incluso mi familia estuvimos 1 mes, casi 40 días sin vernos para estar aislados unos de otros, porque somos mayores y temíamos, mis sobrinos habían venido de España y temíamos que vinieran con el corona también, pero no, hubo suerte. Y entonces, pero y ahora ya nos vemos y eso, abrazarnos nos estamos un poco conteniendo. Si acaso nos queda todavía ese tic, pero vamos normalizando ya, y se ve que ya las calles están más animadas, los coches ya hay más y hay más movimiento, y yo creo que
de aquí a 2 semanas, si no hay nuevos casos, yo creo que volverá todo prácticamente a la normalidad. El problema es la economía, cómo se va a levantar esto. Esto sí que va a ser un problema. Sí, y me imagino que claro, todo esto un poco aumentado, sobre todo en Gaza, por la situación de aislamiento, ¿no? Quiero decir, había un peligro de que si entraba el coronavirus pudiera ser una carnicería aquello, porque es un lugar pues de alta densidad de población. Yo no lo conozco personalmente, pero... Sí, yo he vivido 6 años, pero ahora está todavía más poblada que cuando estaba yo. Sí, y además la gente de Gaza, muy pocos la conocen realmente. Hasta aquí hay gente que es un poco racista con ellos. Les echan como, son de Hamás o no sé qué. Y no, el 70% no lo son. Y además que son gente encantadora, pero encantadora, con un apego a la vida. Son muy hospitalarios, muy respetuosos. Yo he sido, los 6 años que estuve viviendo allí, fue de los más felices y libres que tuve, fíjate, curiosamente. Mi marido es de Gaza y no ha superado nunca el estar lejos de ella y no poder volver allí y ver a sus amigos. No ha hecho amigos desde que se salió de allí, es algo que no ha superado un poco. Pero nosotros tuvimos que venirnos por situación económica, no podíamos vivir allí porque no podíamos vivir, no teníamos condiciones económicas buenas. Y aquí mi cuñado le dio trabajo en la farmacia y ahora está como jefe de almacén en la empresa que tiene. Y yo pues he podido conseguir también mi trabajo y aunque no nos sobra nada, pues tampoco nos falta, ¿me entienden? Y aquí en esta zona está mucho mejor, al fin y al cabo. Es más tranquilo, puedo salir. Yo creo que a la larga no hubiera podido vivir en Gaza. Hubiéramos tenido, yo sé de una amiga española que tengo que tuvo que salir con su marido en cuanto tuvo oportunidad, porque tremendo la situación de Gaza, es tremenda. Digamos, prácticamente sin luz, en situación de bombardeo cada 2x3, conflicto, faltan la mitad de las cosas. Agua no es potable, bueno, es tremenda la situación de Gaza, yo no la he visto en mi vida y es una cárcel ahí total. Entonces, si hubiera entrado el corona, hubiera hecho una auténtica masacre, además de que Israel no permitía la entrada de cosas para sanitarias, que ha costado mucho trabajo y lo ha conseguido el único la UNRWA, que sé que ha conseguido entrar guantes, máscaras, algunas medicinas, pero cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces, sí es verdad, hubiera sido... Claro, ¿de cuántas UCIs hablamos en Gaza? ¿Cuántas UCIs hay en total en Gaza? Yo en Gaza no sé exactamente, pero no hay muchas, ¿eh? El mayor hospital es el hospital El Shifa, y creo que tienen cabida 700 personas, pero no UCIs, a lo mejor que tendrá 10, 12, no tiene más. Y luego nosotros tenemos un hospital que está en el campo de refugiados de Jabalia, pero también tiene a lo mejor que tiene 20, 25, no tiene más. Pero lo que pasa es que lo bueno del palestino es que son médicos muy eficientes, funcionan muy bien en emergencias. Yo me he dado cuenta con los años y con lo que he trabajado con ellos, son tremendamente inteligentes y entonces... Ellos también han viajado mucho y han aprendido mucho de muchos cursos que les han dado en todo el mundo, porque también han sido privilegiados en ese aspecto, pero también se lo merecen. Entonces, hay aquí oftalmólogos de una calidad que no te puedes imaginar. Hay de ortopedia, de huesos, de corazón, de todos. Son médicos brillantísimos, además. Y además tienen una forma, como están acostumbrados después de 70 años de ocupación, a tener un sentido de la emergencia tremendo. Entonces, yo creo que gracias a esa efectividad la población palestina ha superado muchas crisis, y a esa solidaridad entre unos y otros. Pero bueno, yo fíjate, los únicos médicos palestinos que han fallecido han sido en Italia y en España. Y porque estaban allí, eran hombres mayores también, sí. Uno de ellos era un familiar, además, un cirujano familiar, primo o hermano de uno de aquí, de Besahur, y era un gran cirujano en Italia, murió del corona. Y ahora, perdón, sí. Sí, dime, con pregunta. No, ahora lo que veo es que nos vamos a una situación donde la economía va a ser la segunda pandemia. Bueno, mismamente, ya empezamos que los funcionarios
de la Autoridad Palestina, este mes ya cobran han cobrado solo la mitad del salario, 50%. Nosotros, nuestra organización, este mes hemos cobrado 50% también, y el mes que viene no sabremos si cobraremos, porque la organización ahora solo tiene deudas, porque nuestras clínicas, que eran unos ingresos importantes en toda que aunque eran pequeños, pero venía mucha gente y teníamos unos ingresos bastante buenos, los pacientes han bajado un 70%, imagínate los ingresos. Pero eso solo empezando con nosotros. Los únicos que han superado un poco las crisis son la gente que vende las verduras y las frutas, los verduleros, y los supermercados y la farmacia. Pero el resto están empobrecidos. Y una cosa que me comentaba mi marido de estos días es que dice que el 60% de las familias palestinas están endeudadas con los bancos por préstamos, por pagos de universidades, por pagos de un coche, por pagos y préstamos para hacer una casa, para amueblarla, para pintarla. Entonces, yo y mi marido, en la suerte que hemos tenido es que no tenemos ningún préstamo ni ninguna deuda. Entonces, en ese aspecto tenemos lo justo y no vamos a tener... Pero aquí la gente, la mayoría, no duerme bien por las noches pensando cómo va a poder pagar. Porque el mes pasado los bancos decidieron, por orden de la Autoridad Palestina, no cobrar ninguna deuda. Pero este mes han dicho que ya sí. Y dicen que no sabe dónde lo va a sacar. Encima te han recortado el medio. La gente no ha tenido ni un ingreso en un mes. Entonces, y luego las organizaciones y muchas que dependemos de fuera, y eso sí es verdad, somos dependientes, no van a poder ayudarnos, porque ahora mismo la ayuda principal es la de los propios países. Entonces estamos en una disyuntiva que aquí va a acabar de verdad con una pobreza tremenda y va a ser un problema muy grave también, y va a paralizar también mucho el desarrollo de la población, y otra parte va a ayudar mucho a que la ocupación sea aún más brutal de los israelíes, porque los israelíes al fin y al cabo tienen dinero. Yo eso me lo estoy temiendo, yo estoy un poco asustada en ese aspecto, pero bueno. ¿En qué sentido? ¿Tú crees que se puede resultar en más asentamientos, más adquisición de tierras ante la necesidad de liquidez de los palestinos? Sí. En esta época en el que estábamos encerrados, los colonos iban y ocupaban más tierras, se han anexionado más tierras. Y han venido soldados por las noches a detener a gente, sabiendo que la gente estaba encerrada en las casas para detener. Son muy crueles en ese aspecto. Y eso de que dicen de que colaboran y que ayudan a la Autoridad Palestina, todo es falso y mentira, eso no es verdad. Ellos miran por lo suyo y les importa tres veces lo que nos está pasando. Es más, las cárceles en las que están más de 5.000 palestinos no han tenido ningún médico ni ninguna ayuda sanitaria, y eso lo han denunciado, y las organizaciones, e incluso organizaciones de derechos humanos como B'Tselem de israelí, en el que decía que era tremendo la situación de los presos palestinos, y también de muchos de las áreas en el que no permitían ni ayuda palestina, sobre todo en el área C, ni tampoco los israelíes se ocupaban de ellos. Entonces figúrate el estado en que se encontrarán ahora muchas personas. Por eso la situación va a ser muy mala y va a ser un año tremendamente muy duro, y no sé cómo va a salir todo esto, no tengo ni idea, y no sé cómo les ha golpeado a Israel, pero no es precisamente por falta de eso. Yo creo que ellos, seguramente agarrados al presidente Trump, el de Estados Unidos, pues seguramente les ha dado carta blanca para hacer lo que quieran, y eso es muy peligroso. Sí. Muy bien, Juani, pues te agradecemos el tiempo que nos has dedicado allí desde Gaza. ¿Qué hora es allí? Aquí son, o sea, ahora que te estoy llamando son, pues hemos estado de 6 a 7 de la tarde. Aquí tenéis más, justo, vamos. Aquí una hora más tenéis las 8 menos yo creía que eran 2. Vale. No. Muy bien, pues muchas gracias, Juani. Os deseamos lo mejor y nos vemos. Encantada de conocerte. A ver si alguna vez nos conocemos en persona, que yo voy muchas veces a Pamplona. Muy bien.